Aquí comienza Chasqui Oyendau, Mensajeros de la Memoria. En la conducción, Ricardo Silva y Daniel Marzorati. Chasqui Oyendau, tejiendo hilos de la comunicación indígena. Es una producción de Marquemos un Norte. He defendido por siempre mis anhelos, he buscado la voz de las historias, he transitado en versos cada huella y he visto con asombro cada gloria. Salve el amor, que la razón avanza, que las retinas se queden sin penumbras. Hágase la luz para mi pueblo, que el sol de los humildes nos alumbra. Vive todo lo que sientas, corre todo lo que sientas, vuela todo lo que sientas, que debas volar, que debas volar. Muy buenas noches para todos, aquí estamos nuevamente en No La Nueva, la 94.3 del Pinar. Bueno, para toda nuestra Vía Yala, para todos nuestros Inchalá, nuestros hermanos de este continente. Y bueno, continuando acá con los hermanos de Chasqui Oyendau, haciendo memoria, ¿no? Oyendau, esa memoria, empecé a hacer memoria de aquel fogón grande en el año 2005 en Gualeguaychú, que después de ahí seguimos para Buenos Aires para un encuentro internacional que se hacía en la Manzana de las Luces, que es como el cabildo de Montevideo, pero inmenso, ¿no? Y allí estuvimos participando, y me empezaron a venir a la memoria un montón de eventos y un montón de encuentros, como en los seminarios en Porto Alegre, el Foro Social Mundial, un montón de lugares, como decía el hermano Ricardo hace un rato, llevar la voz originaria, llevar el presente indígena a un montón de lugares, como las ferias del libro, como el Palacio Legislativo, como algunos ministerios. Como una vez tuvimos una presentación en la Dirección de Loterías y Quinielas, en una feria del patrimonio. Llevaron expresiones culturales que consideraban que eran nuestras, patrimonio cultural. Entonces llevaron candombe, llevaron murga y nos llevaron como expresión, y realmente venían un montón de lugares en los que hemos estado. Bueno, que hablar de los Juegos Mundiales Indígenas en Palma, en el estado de Tocantins. Y también, bueno, hoy Paula Suri no pudo venir, pero también ella estuvo en montones de encuentros en toda América, México, Guatemala, Ecuador, compartiendo con los hermanos, y Ricardo sabe lo que es compartir con los hermanos de
de otras tribus, ¿no? No voy a decir de otros pueblos porque somos un mismo pueblo, somos una misma Viayala, una misma Ucayuxmar, y realmente es emocionante cómo nunca me había puesto a pensar, como decía Ricardo, ¿no? Ver desde los orígenes, desde aquel 2004 hasta hoy, cómo hemos ido caminando y cómo los ancestros nos han ido llevando y nos han ido impulsando para que llevemos con nuestro corazón el corazón de nuestra tierra, ¿no? Bueno, si habrá historia para contar. 2004 con mucho recorrido, y ese intercambio con hermanos de la Viayala, no se puede transferir esa experiencia con esa ansiedad de preguntarte cosas. Sí que no nos conocen, que hace unos años, bueno, en varias oportunidades con algunos hermanos de diferentes pueblos, diferentes naciones indígenas, yo pensé que no había más charrúa, porque es lo que se decía. Pero a través del tiempo, con diferentes discusiones de diferentes hermanos, hubo a nivel internacional más sonido del pueblo nación charrúa en el exterior que acá, y sí que saben de nosotros y quedan la comunicación. Yo le comparto mucho con Daniel, cuando de diferentes lugares me dicen, bueno, pasamos parte del programa que están haciendo ustedes ahí, otros comunicadores en otros lugares, yo he hecho lo mismo, he pasado información, entonces esa comunicación se agranda y las vivencias de cada pueblo son impresionantes, y te digo, no te da el tiempo por todo lo que querés saber de los diferentes hermanos, ¿no? De las situaciones de hoy, de su historia. Hubo muchos genocidios en nuestra Viayala, y hay muchos hermanos que también están en el proceso nuestro, increíblemente, porque nosotros pensamos que después del genocidio, el desaparecer y rebrotar de alguna manera, como que era cosa nuestra, ¿no? Y hay muchas naciones indígenas que están rescatando el idioma, que están rescatando las costumbres, que se han occidentalizado demasiado, ¿no? Como lo que marcaba Ciro, que me dejó pensando, y voy a seguir pensando en eso. Como que dejaste la semillita de lo de la aplicación del clan, ¿no? Que son familias, y se hace muy difícil eso. Se hace muy difícil cuando el despertar está arriba, está nuestro, ¿no? Yo ya hace años, ¿no? Porque el tiempo pasa, pero yo me acuerdo en 2008 me entero que existen grupos. No estaba conectado con otros hermanos, era en soledad, ese sentimiento, ¿no? Que cambia totalmente la vida, cuando uno se encuentra con hermanos y ¡wow! No soy el único loco, ¿no? Porque yo me acuerdo que en CX36, en el programa, trataba temas indígenas y hablaba del tema. Después en Sembrando FM, en el pueblo de Maroña, una FM comunitaria también, que trataba el tema, y yo no me enteré nadie que se tiene. Pues, hubo repercusión, digo, qué bueno la historia esa de saber más de nuestras raíces, ¿no? Pero no apareció, yo soy, estoy en un grupo, no, nadie apareció, ¿no? Y hasta el 2008,
¿y esto qué? Ay, que empezó a resonar, y yo no veía todo eso. Capaz que no sonaba mucho. También, bueno, si te tapan y te tratan de ocultar y no te dan, no se abren puertas, no hay espacio, evidentemente la gente no sabe que estás. Pero el saber que tenés hermanos, tenés el mismo sentimiento, que comparten una convicción, una cultura, sinceramente te cambia. A mí me cambió la vida totalmente y fui más estricto no en mis conductas, en mis actitudes, que son las mismas, digo, pero más estricto en lo espiritual, por alguna manera, por ese contacto con otros hermanos, ¿no? Porque lo vivís más profundamente, ¿no? No es fácil educar a un botija en nuestros tiempos y poderle hacer entender las raíces que nosotros buscamos, ¿no? Hay todo un sistema electrónico que a nosotros nos sirvió. Nosotros ya andábamos tal vez en una búsqueda anterior, y el tema de las redes sociales nos ayudaron a encontrar gente, nos ayudaron a vincularnos, pero a su vez a los gurises los separa esa misma red. No los separa de la familia en sí mismo, pero los botijas, viste, con esto de mirar video todo el santo día y todo eso, a veces hay que hacerle entender que la comunicación no es solo estar conectado a un aparato, sino hablar con el hermano que tenemos al lado. Nosotros al mediodía, con Ciro trabajamos juntos, tenemos 4 o 5 chiquilines nuevos que vienen, que se ponen a comer con nosotros y no te hablan una palabra. Están conectados al aparato los 60 minutos de la hora de descanso que estamos ahí tomando mate, nosotros charlando, y ellos están metidos en eso. Entonces es difícil llegarle a un botija de eso, y hago el caso mío. Bruno ha estado acá, ha estado en algún círculo de la luna, pero él con la lucha charrúa no quiere nada, lo tengo que decir, y es mi hijo. Pero yo lo eduqué como occidental, digamos, hasta que yo mismo me pude meter en esto, educado también occidentalmente, y como decimos siempre con Ricardo, empezar la transformación de descubrir lo viejo para transformarlo en el camino verdadero e ir desandando lo nuevo que no vale, que nos contamina, que nos saca de las raíces, que nos uruguayiza, y es que es lo que no queremos. Y cuando digo uruguayizarnos, ya no vamos a explicarlo de vuelta, pero me refiero a la patria de Rivera, sacarnos la patria de Rivera de la cabeza y ser la verdadera patria, ¿no? Es la Villa Yala, la Unca y Usmar, como dijo Ciro. Nuestros hermanos argentinos, que no son argentinos, sino me refiero a los pueblos originarios. La patria que nos limita con Brasil por una frontera imaginaria, o con Brasil sí, porque con Argentina por lo menos tenemos un río, con Brasil no tenemos nada, y estamos separados por una frontera imaginaria y por una lengua diferente, cuando las dos lenguas en realidad son europeas, ¿verdad? A eso me refiero. La búsqueda no es fácil, por eso valoro. Alguna vez le dije a Ciro que la palabra clan es escocesa, pero eso es otro tema, porque volvemos a lo que significa, y no se desvirtúa para nada la intencionalidad de la palabra, y es válida, porque es cierto. Un hermano que nombró él, un inchalá, que es Santiago Ferreira, que le decimos a Chivi, se casó, y la señora de él integra el clan Cheñique. Se casaron en ceremonia de luna. Y se casaron en ceremonia de luna, que se valoriza mucho más. Ellos son familia. Y de las dificultades de que yo hablo, el propio Ciro es testigo
o sea, tiene la vivencia porque su hija chica lo sigue a todos lados, pero él tiene una hija mayor y no la veo en los círculos de la luna. Le pasa lo mismo que me pasa a mí con Bruno. Y no es que la hija no crea en el padre y que no se considere descendiente. Supongo, porque no lo sé, porque nunca hablé con... ¿Cómo es que se llama? Con Jazmín. Nunca hablé con Jazmín. O sea, nos hemos saludado en algún encuentro en la casa de Ciro, pero no he charlado con ella. Entonces digo, es más valorable. Con la hija mayor no pudo, pero con la hija chica pudo y forman un clan. Y es verdad, es un clan. No importa si la palabra no es. Porque fui el primero en remarcarle vos, pero clan es una palabra escocesa. Es una forma de social escocesa. Ahí nacen los clanes, con ese nombre. Pero él me explicó, sí, pero nosotros somos todo esto que explicó acá, me lo explicó a mí, sentados en el camión charlando, cuando salía conmigo, y es totalmente entendible y estoy de acuerdo. No importa que la palabra no sea charrúa, ¿está? Es un clan, y es el clan Choñil, y es por estos motivos que él explica. Y no es fácil, nosotros que lo vivimos, porque tus hijos no han venido a este programa. Y tal vez sí se sientan descendientes, pero no quieren expresarlo ni les importa. Y apuesto que Ana Clara, la hija menor de Ciro, cuando se junta con otros niños en la escuela, no les debe estar hablando siempre de que ella es charrúa, debe integrarse a juegos que son occidentales, que son con otras raíces. Y no tiene más remedio, tenemos que convivir con eso. Se me extendí mucho y no quiero seguir extenderme tanto. ¿Sí? Pero ese está bueno el detalle ese de Ana Clara, que es Ana Clara Naiví, su nombre de charrúa. Ella en más de una oportunidad ha tenido que decir, le ha dicho a sus compañeritos y bueno, y también a maestras, que bueno, que nosotros somos charrúas. Ella tiene su identidad. Es una alegría para nosotros, ¿no? Como lo marcas vos, que ella tiene su identidad muy asumida, ¿no? Lo que no me pasa con mi hija mayor, que bueno, también es una pareja anterior, es una realidad de vida diferente, que ella sí se asume descendiente, pero como decís, bueno, no está afín a la lucha, ¿no? Y muy importante también el punto que marcaste con el mate, ¿no? Ese tema de la comunicación, esa comunicación que muchas veces es falsa, muchas veces no es ni siquiera comunicación. El otro día, mirando un rato en la tele, me encontré con un programa que era sobre jóvenes norteamericanos. Era un muchacho que durante 4 años se había comunicado, entre comillas, se había comunicado con una chica por internet, se había enamorado, estaban haciendo planes y la muchacha había desaparecido, ella siempre, la muchacha rehuía a encontrarse, ¿no? Vivían en estados diferentes y bueno, y esto era un programa tipo reality que él pidió ayuda a unos expertos del programa para ubicarla y saber si era real. Y cuando llegan a la verdad de la milanesa, resulta que atrás de eso había una muchacha que ahora tenía 19 años y que desde los 14 participaba de internet con 3 identidades diferentes, conociendo muchachos virtualmente, a tal punto que este muchacho, que era un muchacho recontra sano, recontra bien, estaba realmente problematizado con eso, es decir, 4 años de mi vida, el tipo enamorado de alguien que no existía. Entonces, ¿hasta dónde es comunicación o no comunicación? No, muchas veces los muchachos se comunican, los chicos, con una muchacha que vive en otro barrio y después se conocen, está bárbaro.
pero muchas veces esa comunicación no existe. Sin embargo, tenemos esta comunicación, que es el mate, que es la rueda del mate, como decís vos tenés una tarea, ahora no estamos trabajando en el mismo lugar físico, y nos encontramos y conversamos con el otro, mientras muchas veces, la mayoría de las veces, los otros gurises están ahí al lado, pero no están ahí. Entonces es importante, ¿no?, matizar las dos cosas, porque las herramientas de comunicación, como decía Ricardo hoy, estamos haciendo radio, nos estamos comunicando con gente acá en nuestro país, y con gente de otros lugares también. Entonces está bárbaro. No nos vamos a negar a las herramientas de comunicación, no nos vamos a negar a las cosas nuevas, como en su momento lo fue el caballo, que no había acá el caballo, o como en su momento se incorporaron las puntas de las lanzas, ya dejaron de hacerlas de piedra porque estaban los cuchillos que traían los europeos, y era más fácil, más sencillo, y igual de eficaz, o casi igual de eficaz. Entonces siempre hubieron tecnologías que llegaban, y no podemos negarnos, pero lo que hablábamos desde el principio, nosotros son herramientas a utilizar, pero tenemos que lo que nosotros tenemos de diferente como originario, lo que tenemos que defender a ultranza, es que de dónde venimos, de las raíces de dónde venimos, de los valores de dónde venimos, de la visión que tenemos, o que se supone que tenemos, el cuidado de la tierra, el cuidado de la relación con los demás, la justicia social. Digamos, estamos ahora a pocos días del 1 de mayo, festejos por el 1 de mayo, nos olvidamos que no es un festejo, es como si dijéramos, estamos festejando el 11 de abril el genocidio de Salsipuedes. ¿Qué festejamos? Vamos a festejar que el ahorcamiento de 8 trabajadores en los Estados Unidos. No estamos festejando, estamos conmemorando aquellas personas que lucharon por una vida mejor, y que por lo que ellos lucharon sigue vigente, a pesar que fue en los años 1890 y pico, ¿no? O sea, fue hace mucho tiempo. Es importante que lo recordemos y que se lo enseñemos a los más jóvenes, que recordemos los mártires de Chicago que luchaban por las 3-8. Eso siempre me quedó en la memoria. 3-8, es muy sencillo: 8 horas para trabajar, 8 horas para recrearse y 8 horas para descansar. Eso es absolutamente vigente. Entonces, saber de dónde venimos, tomar las herramientas que vienen nuevas, pero ponerle nuestro espíritu. Entonces, por ejemplo, ahora los nuevos temas los estamos haciendo con bajo, por ejemplo. El otro día, el 11 de abril fue la primera vez que tocamos con un compañero bajista, y la música no deja de ser, nunca, no deja de ser originaria. También vamos a incorporar otros instrumentos en este nuevo trabajo que bueno, esperemos, yo creo que va a estar pronto para el año que viene. Y respondiendo un poco a lo que decías vos hoy, ¿no? De repente se pone una guitarra eléctrica y no se desvirtúa lo que es la música originaria. Y una propuesta que teníamos desde el primer disco fue hecho todo con instrumentos originarios. Nosotros lo pensamos con el grupo desde un primer momento, para destacar eso, ¿no? Para destacar la importancia de las raíces musicales indígenas, bien nuestras. También el lenguaje,
lenguaje en el primer disco hay lengua charrúa, hay lengua llaná y hay guaraní, en la leyenda del mate que escuchamos hace un rato. Ahora vienen otros temas con español y lengua originaria. Y no desvirtúa para nada. Lo que tenemos que determinar es con esos preconceptos. Si usa un celular no es indígena. Eso es lo que están diciendo los detractores del indígena, los que quieren seguirnos invisibilizando, los que por intereses políticos, económicos, igual que en Salsipuedes, igual ese Uruguay patria de Rivera, que yo también le sumaría de La Valleja, de Lucas Sobes y de toda la clase política traidora a Artigas, porque no fue solamente Rivera. Tenemos que recalcarlo. Yo siempre lo pongo, yo siempre cuando lo nombro con, claro, él es Rivera y la clase política. Siempre el desafío nuestro es llegarle a esos jóvenes, como decía Daniel, llegarle a esos jóvenes y bueno, tocarles la fibra. Yo creo, por la experiencia que he tenido en todos estos tiempos en talleres, en intercambios y todo, yo creo que hay que buscar la manera de mostrarles que hay otras opciones, de mostrarles que hay otra cosa, que no es solamente lo que la cultura dominante impone, que es eso, ¿no? Que es el individualismo y el personalismo a tal punto que hace un tiempito atrás había que ir a un ciber de repente. Los jóvenes iban a un ciber, era como un poco más colectivo. Ahora en un celular que lo llevan en el bolsillo, tienen todo. Eso lleva a una especie de aislamiento, ¿no? Pero a esos mismos jóvenes yo estoy seguro y tenemos la experiencia. Uno lo lleva a un fogón, y disfrutan como locos. Tenemos esa experiencia, el tema es eso, que esta sociedad es una máquina terrible, ¿no? Se me pasa por la mente la palabra perfecto no es nada, pero es una máquina terrible de invisibilizar lo que le puede hacer daño. Y por eso me viene lo que vos decías hace un rato, Ricardo. Vos no te habías enterado, mucha gente no se había enterado que había agrupaciones de gente que nos estábamos reuniendo y que nos estábamos moviendo y que estábamos haciendo cosas. Porque claro, la máquina social dominante invisibiliza, niega, y bueno, es una manera de destruir lo que la amenaza, ¿no? Si no lo puede asimilar y utilizar para su provecho, como lo hizo por ejemplo con el movimiento hippie y con muchas otras movidas sociales, bueno, las invisibiliza, y si tiene que sacar la metralleta y matar, lo hace, como lamentablemente lo está haciendo en muchos lugares de nuestra Villa Yala. Entonces, bueno, ese gran desafío de traer a los jóvenes y decirle, bueno, apaga un ratito el celular, que nosotros lo usamos también, ¿cómo no? Y lo usamos bastante. Apaga un ratito y bueno, vamos a tomar un mate, vamos a ir al río, a escuchar la conversa del río, vamos a hacer un fueguito. Chasqui Ollendau, tejiendo hilos de la comunicación indígena.